Buenas tardes, hermanos, amigos, y hoy es un placer poder saludarle en compañía del doctor Russell, un profesor para nosotros que le conocimos desde el seminario y fue también nuestro rector acá en el seminario de Hebrón, pero hoy Dios le tiene ya en su país allá, está haciendo también con su familia un tiempo, creo, bueno para él y también para su ministerio. Y bueno, un Amén. placer poder saludarle. Buenas tardes, profe. Igualmente, hermano, para mí es un placer tener contacto de nuevo y obviamente orando por ustedes que están también en la mitad de esta pandemia y también un poco estado en nuestras casas mucho, ¿verdad? Sí, 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 profe. Bueno, yo creo que no soñábamos con una cosa así, por lo menos en nuestra generación, pero nos ha tocado vivir ¿Verdad? esto. Y usted tal Amén. vez, a pesar de estar en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, no importó, a todos nos llegó. Exactamente. Bueno, profe, el tema que nos toca tocar y por eso hablé con usted antes, era poder ampliar un poquito y ayudarnos usted a poder tal vez despejar un poco de dudas, un poco clarificar tal vez ciertos aspectos también históricos y fundamentales en lo que es el dispensacionalismo. Nosotros fuimos formados tal vez con el sistema dispensacional, pero también hemos defendido el sistema dispensacional por mucho tiempo. Amén. Pero, pero tal vez somos jóvenes también, y usted es alguien que ha vivido más y sin duda también ha podido estudiar y tal vez nos puede un poquito ampliar ciertas cosas desde su conocimiento, de su formación y también de la referencia, ¿no?, que hay a través de los libros y los datos. Ahora, ¿por qué también este tema tal vez en este momento? Ya que hoy está de moda nuevamente la, la doctrina reformada y está siendo avasallante tal vez en todos los niveles de Sí. nuestra Latinoamérica y tal vez Norteamérica igual, pero para nosotros a veces atacado también porque nos atacan como si fuésemos también a veces herejes y hay un punto ahí, ¿no?, importante para poder hablar de este tema. Y entonces yo quería, ¿no?, que usted nos pueda un poquito de la parte histórica, hablar del sistema dispensacional y también de, primero, comenzar un poquito la parte histórica de cómo inicia esto que se conoce como el dispensacionalismo. Muy bien, pastor. Para mí es un placer estar ah, con ustedes hoy día. Yo sé que personas que van a ver esto en Bolivia y tal vez más allá. Es un tema muy importante, sumamente importante. Y antes de tocar lo que es la historia, simplemente decir que realmente el punto más importante es ver que la hermenéutica, entonces nuestra manera de acercarnos a las escrituras, es el punto clave en esto. Hay diferentes sistemas y todos vienen de la raíz de su hermenéutica. Y vamos a hablar más de esto más tarde. Pero también quiero decir esto. Vamos a hablar de la teología reformada. Tenemos hermanos en Cristo que Así es. están convencidos de esta interpretación. También yo sé que porque he vivido en Bolivia por muchos años, hay un grupo, tal vez no tan grande, pero hay un grupo de lo que se llama hiperdispensacionalistas, de Bereas, que creo que se llama. Entonces, hay estos grupos y estos son hermanos en Cristo, vamos a estar en el cielo por Así es. la eternidad con ellos. Entonces, con tantos enemigos que están en contra del Evangelio, nunca debemos fallar en reconocer que estos son nuestros hermanos en Cristo. Así es. Al Qué mismo bueno. momento, es sumamente importante que nosotros entendemos que nosotros tenemos una responsabilidad de interpretar la Biblia
literalmente. Entonces, Mm. Dios nos dio lengua humana, y esta lengua humana, recuerden, del Babel, entonces sale de esto, y, y estas lenguas tienen reglas, si sea español, si sea inglés, si sea francés, tiene lenguas, tiene reglas, uh, y dentro de cualquier tiempo, cada palabra tiene su significado. Entonces, cuando en nuestro acercamiento a la Biblia, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué significa esta palabra en este contexto, qué es el contexto histórico, y es todo lo que son las reglas de la hermenéutica. En todo lo que yo he visto, y creo que hemos convencido la mayoría de los alumnos de esto, si nosotros mantenemos una hermenéutica consistente, entonces aplicando en todas las diferentes áreas de la Biblia, entonces nosotros salimos dispensacionalistas. Históricamente, volviendo a la pregunta de amado pastor, históricamente esta teología se desarrolló durante el tiempo de Darby, John Darby. John Darby vivió en 1800 hasta 1882. Más o menos en 1860, algo así, más o menos es cuando él, trabajando con otros hermanos en el grupo en Bolivia nosotros decimos hermanos libres, digamos. Mm. También usamos el título Hermanos de Plymouth. Entonces, ese grupo, usando esta hermenéutica, formó y sistematizó lo que nosotros conocemos hoy día como dispensacionalismo clásico. En 1800, voy a mirar mis notas, 30, 40, algo así, había un hermano que se llama E.W. Bullinger. Y Bullinger Yeah. también llevó esta doctrina más allá que nosotros vemos correcto, en el sentido que él no creyó que la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Él está convencido que seguía la oferta del reino hasta el fin del libro de Hechos. Entonces, para ellos, la iglesia empezó después del libro de Hechos o al fin del libro de Hechos. Entonces, su evangelio es igual con nosotros, pero en cuanto a la perspectiva de la iglesia, porque ellos piensan que empezó la iglesia al fin del libro de Hechos, ellos no, este grupo no practican la cena del Señor ni el bautismo en agua. El grupo en Bolivia, no creo, hermano, es al tal extremo. Ellos Sí, sí, son más moderados, digamos. así es. Creo que ellos, no me acuerdo, ellos observan, eh, ellos observan la Santa Cena, pero no creen en el bautismo en agua, ese grupo. En ese grupo moderado, hay dos teólogos, Stam, y Stam creyó que la iglesia empezó en Hechos 9. Y Mm. el otro, O'Hare, es su otro teólogo, él creyó que empezó en Hechos 13. Entonces, esta es la diferencia entre nosotros y ellos. Obviamente, hay un grupo nuevo que empezó en 1986 con dos profesores del Seminario Teológico de Dallas, Darrell Bock y Craig Blasing.
y hay otro hermano que se llama Roberto Sauci, y ellos son los que, digamos, los padres, digamos, de lo que se llama dispensacionalismo progresivo. Tal vez más allá hablamos de la diferencia en la hermenéutica, en que cómo estos hermanos que eran en nuestro campo, digamos, teológico, han trasladado a un campo realmente, es un campo entre nosotros y los de la teología reformada. Y puedo explicarlo más Sí. allá. Profe, pero pensando en los aspectos históricos, conocemos que hay cuatro de estos grupos, ¿no? Más marcados tal vez en el tiempo, como se conoce como el dispensacionalismo histórico, clásico, hiper y progresivo últimamente, Sí, ¿no? sí. Eh, esto nos puede tal vez mencionar algo usted respecto a esto, cómo llega a darse todo esto, el asunto del clásico, histórico, hiper y progresivo. Algo más que yo he dicho, no tanto, simplemente que si nosotros vemos la historia, nosotros obviamente en la reforma de los grandes reformadores, nosotros llegamos, realmente lo que pasó en este tiempo es los de Calvin, de Luther, de Zwingli, de Melanchthon, estas personas, John Knox en Scotland. Entonces, esas personas empezó de moverse de nuevo desde la tradición hasta el texto bíblico. Entonces, volviendo a examinar lo que dice la Biblia, no lo que dice la iglesia, digamos, que era la iglesia católica en este momento. Ujú. Entonces, lo que tenemos que reconocer en cuanto a la iglesia reformada y la teología reformada, entonces, por muchos de esas iglesias, ellos llegaron a un punto en cuanto a analizar lo que dice la Biblia y formar su doctrina. Y de mi perspectiva, se paró. Entonces, no seguía examinando desde el principio hasta el fin todo lo que dice la Biblia y viendo que hay dos pueblos de Dios. Y esto es clave, digamos. Sí. Nosotros, cuando alguien es literalmente examinando la Biblia, llega al punto en el tiempo de Jesús, cuando los líderes de Israel rechazó su Mesías, que estaba allí ofreciendo el reino, y llegamos al punto en que ellos le rechazaron. Obviamente, Jesús vino para ofrecerles como sacrificio. Nadie va a dudar esto, no cuestionarlo. Pero también Él vino para ofrecer el reino davídico que es prometido en el Antiguo Testamento y fue rechazado por Israel. Entonces, desde este tiempo, después de los reformadores, entonces ciertas personas como estos hermanos que ya he mencionado, está constantemente examinando lo que dice la Biblia y llega al punto de ver que al punto de Pentecostés, después de fue rechazado Cristo como el Mesías, entonces hay un nuevo pueblo de Dios y este pueblo de Dios es la iglesia. Y también si seguimos con esta forma de analizar todo, lo que vemos es que hay muchas promesas del Antiguo Testamento a la nación de Israel que no fueron cumplidos. Pero estos son basados en pactos como el pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto palestino o el pacto de la tierra y el pacto nuevo. Entonces, y todos de estos pactos
no como los pactos del teología del pacto. Estos son pactos que son claramente explicados en la palabra de Dios. Entonces, todos estos pactos son pactos incondicionales. Entonces, no hay condiciones en cuanto a la gente. Dios dice, yo voy a hacer esto. Entonces, estas promesas son a Israel, para Israel, y pero la iglesia tiene sus promesas y las promesas son diferentes. Entonces, en el progreso de desarrollo, estas personas que ya he mencionado, estos diferentes tipos de dispensacionalismo, ellos han reconocido esto y para nosotros, porque hay tanta evidencia que empezó la iglesia en el día de Pentecostés, nosotros no llegamos donde están los hiperdispensacionalistas, digamos. Y los Pero, progresivos, ya, sigue hermano. pero tal vez está apuntando ahí, tal vez de parte suya, ¿cuál sería el sine qua non, digamos, ¿no? Del Ya. clásico. Podríamos apuntarlos rápidamente, Sí, eso tal vez de el parte. sine qua non es importante, pero una de las cosas que siempre tenemos que recordar, el sine qua non no es como una cosa teológica que hemos decidido y vamos a usar para interpretar la Biblia. No. Ah, El ok. sine qua non viene de nuestra acercamiento hermenéutica, de hermenéutica. Entonces, nuestra manera de interpretar literalmente, cuando nosotros aplicamos esto a la Biblia, porque esto es la autoridad, no nuestra teología, ¿verdad? Así es. Cuando nosotros aplicamos esto a la Biblia, alguien llega a 3 puntos que son la sine qua non. El primero es que Israel y la iglesia son dos diferentes pueblos de Dios, con Importantísimo. dos diferentes promesas, diferentes promesas para los dos. Y si no vemos esto, entonces nuestro entendimiento, primero, de puede venir, no estoy diciendo que siempre es así, pero puede venir el antisemitismo. Sí, sí, sí. Lutero también tenía ese problema Mm, en su tiempo. Entonces, eh, Israel y la iglesia son dos pueblos de Dios. Los dos tienen promesas específicas. Obviamente, en cuanto a soteriología, entonces todo es bajo la sangre de Jesucristo. Israel, la iglesia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es la salvación es basado en el sacrificio de Cristo. No hay así es, duda de todo. esto. Pero Israel y la iglesia tienen distintas promesas. Y las promesas a Israel tienen que ver con la tierra, con la tierra. Terrenal. Entonces, terrenal son. Entonces, cuando viene Cristo un día para establecer su reino, esto es el tiempo del cumplimiento de las promesas que Él ha dado a Israel, que Él va a cumplir. Entonces, y esto es exactamente lo que vemos. Cuando estudiamos la Biblia, llegamos al punto de los 7 años de tribulación, que también es dirigido a Israel. Esto es la razón que nosotros somos sacados. La iglesia está sacado de la tierra. Entonces, él va a terminar con los 7 años que son dejados al lado cuando él fue crucificado o él fue rechazado y él va a volver, él va a establecer su reino y literalmente Israel va a estar una nación favorecida en este momento, pero también va a seguir naciones y todo. Tengo una comparación. Ya. Nosotros en la iglesia
en la iglesia nosotros vamos a llegar delante de Cristo un día. Y Él va a evaluarnos. Y en este momento, cuando Cristo va a evaluarnos, nosotros sabemos de las epístolas de Pablo, de Pedro, que él habla de coronas, digamos, coronas que vamos a recibir, digamos. Entonces, va a tener un tiempo de recompensas por lo que hemos hecho, de su poder, por su gloria. Entonces, Él va a recompensarnos. Para Israel, su recompensa es el milenio. Esto es la promesa a ellos de recompensarlos con 1000 años del Hijo de David. Nuestro Salvador Jesucristo va a reinar sobre esta tierra un día. No sé si no sé si ha respondido bien, hermano. Sí, sí, no, estábamos llegando a los puntos, ¿no? Los puntos del sine qua non, ¿no? Y entonces Israel y la iglesia, una hermenéutica consistente. Si nosotros, si yo estoy al lado de mi hermano que está en él cree en la teología reformada. Mi hermano que tiene una otra variación de dispensacionalismo. Todos tienen que si son honestos, y yo voy a asumir, mi hermano va a estar honesto, tiene que admitir que a un punto u otro, cuando llega a estos pasajes claves, no están interpretando normalmente y literalmente. Entonces, es casi como esto. Si alguien dice, yo estoy convencido de la interpretación literal, normal, consistente, usted, hermano, va a ser un dispensacionalista clásico. No hay otra manera, no hay otra manera de llegar, ¿verdad? Si es sincero. Sí, y últimamente es esto. También dispensacionalismo, nosotros vemos que la meta de la historia es glorificar a Dios. Nosotros decimos que es la meta doxológica. Cuando hablamos de los hermanos que creen en la teología reformada, para ellos es soteriológico. Entonces, y no tenemos el tiempo de hablar de todo lo que es el pacto de obras y el pacto de gracia y todo. Pero por estos pactos, que no son pactos como nosotros vemos pactos, algo escrito, algo específicamente en el texto, pero sus pactos teológicos que ellos usan, por este pacto de gracia, ellos ven todo lo que es la meta de la historia, es la salvación de la humanidad. De la humanidad, del hombre. Y nosotros decimos no, el plan de Dios es multifaceta, no sé si es correcto. Sí, multifacética. Entonces, Dios está dando mucho. Mira, si solamente tiene que ver con el ser humano, ¿por qué todo lo que es el plan con los ángeles y todo? Entonces, es multifacética su plan. En cuanto a nuestros hermanos que están enseñando ahora lo que se llama el progresivo, el dispensacionalismo progresivo, para ellos tiene que ver con el reino. Y por esto, por el cumplimiento del pacto davídico, y por esto y su hermenéutica complementaria, digamos, entonces ellos ven que la meta de la historia es el reino. Y ¿Qué se refiere
¿Qué se refiere cuando dice hermenéutica complementaria? Bien, la hermenéutica complementaria dice que cuando está citado, no todos, pero está citado el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y está citándolo para decir que esto es cumplimiento, digamos, porque hay lugares en que está citado con ilustración, y hay varias maneras en que el Antiguo Testamento está citado o el Antiguo es citado en el Nuevo Testamento. Entonces, para ellos dicen que hay veces cuando un pasaje del Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento, y algo está aumentado al significado. Entonces nosotros decimos, no. Si está citado en el Nuevo Testamento y es citado en el contexto del cumplimiento de esta profecía o pasaje, entonces nosotros debemos ir al Antiguo Testamento, ver el contexto, y el significado allá es igual en el Nuevo Testamento. Ellos dicen no. Obviamente nuestros hermanos que son de la teología reformada, entonces ellos no tienen problema con esto. Porque ellos dicen que la iglesia es el nuevo Israel. Ha reemplazado Israel, es el nuevo Israel. Entonces, no tiene problema de aplicar las promesas y cosas dadas a Israel en el Antiguo Testamento a la iglesia. Pero nuestros Ahí hermanos... sería, ahí sería interpretar Romanos 11, ¿no? La Sí, clave. exactamente. Entonces, pero los del dispensacionalismo progresivo, entonces ellos dicen que no cambia el significado, pero aumenta nuevo entendimiento Mm, a estos pasajes. Y nosotros ah, decimos, no es así, no es justificado por el texto. Obviamente esto es peligroso. Por lo interesante en cuanto a los dispensacionalistas progresivos es que ellos han dicho que uno de sus metas por desarrollar lo que es el progresivo es tratar de unir o acercarnos a nuestros hermanos de la teología reformadora. porque Entonces, es más parecido, ¿no? Más sí, cercano está. sí, exactamente. Entonces, por esto ellos han cambiado en su nueva perspectiva con la ya, pero todavía no, Sí. interpretación. Entonces, ellos dicen que ellos han cambiado su estructura de dispensaciones. Ahora ellos dicen que el reino realmente es, Cristo está reinando ahora en el trono de David en el cielo. Ya, entonces ya está cumpliendo el pacto davídico, pero no Pero, todavía estamos en el milenio. mm, Va a cumplir también en el milenio. Entonces, sí, sí, no. sí, exactamente. Entonces, ha llegado a esta meta de tratar de hacer algo entre los dos, Un pero equilibrio. vamos a ver después de 20, 30, 40 años qué pasa con este grupo, porque Va a no ser creo que, reformado. no, no creo que puede mantener esta distinción. Y es peligroso. Es peligroso porque cuando dice que yo puedo aumentar un significado a un pasaje en el Antiguo Testamento, aquí en el Nuevo Testamento, entonces casi estamos diciendo que yo puedo cambiar el significado. Ellos dicen que no estamos haciendo esto, pero el resultado casi es esto.
Entonces es Mm. peligroso, peligroso. Sí, Profe, el dispensacionalismo se ha intentando un poquito hacer una aplicación también para nuestros días. Se ha asociado casi siempre con escatología más que todo. Como sí, que cuando se habla de dispensaciones, se piensa solo en escatología, o al mismo dispensacionalismo se lo dice, es solamente su énfasis es pura escatología, y no hay sí. un énfasis no hay un énfasis en la soterología o un énfasis en la salvación. ¿Cómo responder tal vez a eso que se habla así referente al dispensacionalismo como un énfasis solo en escatología? Sí. Yo entiendo esta acusación. Por ejemplo, en el desarrollo en el siglo pasado, mucho de la área de escatología en el dispensacionalismo se desarrolló por hombres dando conferencias. En el principio, fueron dando conferencias más en la vida espiritual, pero después de un tiempo empezaron de aumentar lo que es la escatología y honestamente yo creo que la mayoría de los seres humanos, nosotros queremos saber lo que va a pasar en el futuro. Sí. Es un interés que todos tienen, sea Ahora, cristianos o no cristianos, digamos. ahora Uh, Con el COVID-19 todo ha despertado también, ¿no? exactamente. Entonces, yo creo que eh, había muchas conferencias de profecía, mucha enseñanza. Y honestamente, piense en esto, pastor. Si es de la teología reformada y va a escribir yo no estoy tratando de decir algo para dañarlos, no, no, son mis hermanos, No, no. pero si yo escribo un libro de su perspectiva sobre escatología, va a estar como esto, hermano, porque no hay mucho para escribir, digamos. Hay la segunda venida, Ya, la eternidad y ya estamos. se acabó. Y se acabó, entonces, pero de nuestra perspectiva, porque nosotros sabemos que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido a Israel, entonces, mira, el libro de Apocalipsis, la mayoría de ellos, dependen su punto de vista, ya ha pasado, digamos, este. Entonces, Historia pasa. que va a enseñar sobre Apocalipsis. Pero para nosotros hay harto detalles, hermano. Yo en mi iglesia, lamentablemente por la gente, volviendo después de muchos años de enseñar en el seminario, yo primera vez como pastor principal de una iglesia, yo estaba enseñando escatología como en el seminario, hermano. Y estoy diciendo, lamentablemente por la gente, pobre gente, pero mi punto es esto. Hay art para tener un buen entendimiento de lo que es escatología. Hermano, usted necesita saber la Biblia desde el principio hasta el fin. Y hay Así es. hartos pasajes. Mira, nosotros vemos que va a estar un milenio. Mira, mira, Ezequiel 40 al 48, no versículos, capítulos sobre lo que es el templo y todos esos detalles. Apocalipsis 6 al fin del libro. Entonces, Daniel, la mitad al menos de Daniel. Entonces, otros pasajes, Isaías, Isaías 11, Salmos 2. Mira, alguien casi puede escribir un teología sistemática como Schaffer de 4 volúmenes o 8 volúmenes como en inglés era original sobre Ajá. escatología. Entonces, yo entiendo su acusación y yo sé que hay que tener equilibrio y yo ojalá que ustedes
ustedes pastores y yo como pastor ahora estamos enfatizando todo. Todo el consejo Eso. de Dios. Eso es importante. Si va a tener una conferencia profética, entonces da una semana o unos 4 domingos tocando los puntos principales. Y si alguien quiere saber más, puede darle un libro, digamos. Pero también, hermano, es importante porque, como usted sabe, cuando en el Nuevo Testamento está hablando de rapto, entonces casi cada pasaje que está hablando de rapto, el rapto es mencionado para eh, para impactar la gente de vivir una vida santa y Mm. compartir el evangelio, porque no sabemos cuándo Él va a volver. Entonces no es solamente de Hay que estar saber preparado siempre. exactamente. No, la profecía no debe estar solamente para tener un esquema de color y bonito y con todo. No, es eh, impactarnos que hay hermanos, hay personas alrededor de nosotros, vecinos y otros, que no conocen el Señor. Y si nosotros no estamos compartiendo el Evangelio, no estamos viviendo una vida santa, amándolos, mostrando el amor de Dios y compartiendo el Evangelio con ellos, cuando nosotros salimos, hermano, ellos van a estar por un tiempo muy difícil. Y como Mm. usted, probablemente como en mi vida, hermano, yo tengo familia que no conoce el Señor. Entonces, Mm. después de estudiar la profecía, nosotros debemos salir de la iglesia y ir compartiendo el evangelio, viviendo nuestra fe en una manera Amén. que el Señor puede usarnos de convertir almas. Haciendo referencia a lo que usted decía de los dibujitos, a veces todos asocian dispensacionalismo con los cuadros Sí, de verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dispensaciones, Sí, y tal vez la enseñanza en las iglesias aún sobre dispensaciones se limita a eso, ¿no? Se sí, limita a mostrar solamente las 7 dispensaciones y a mostrar sí, que cada uno tenía mandamientos, caída y promesa, ¿no? Y sí, solamente eso, y todo el mundo habla de las dispensaciones como si fuese una forma gráfica sí, de dividir las eras o las etapas en las escrituras, pero verdad. no se enseña como un sistema de interpretación, no se Sí, ve un sistema de exactamente. interpretación, no hay una coherencia con eso, y con la doctrina, sí, fundamental, ¿no? De todo, de la soterología, Amén. de la eclesiología y de todo, ¿no? Lo que usted ahora también hablaba, como que hay que tener un énfasis en todo. Ahora, Amén. ahora, profe, pensando en lo mismo, usted nos puede un poquito ampliar, por ejemplo, la diferencia entre estos, en la hermenéutica, puntualmente hablando de la hermenéutica, y qué es tal vez ciertos consejos para poder mantener esa coherencia o ser consistente, como usted mencionó, Sí, porque tal vez la más influencia que tenemos hoy en día, como dije, es reformado o es sí, también dispersionismo progresivo, pero ya no tanto sí, clásico. sí, sí, Entonces, verdad. un poquito eso. Sí, yo creo que con nosotros hemos hablado, hermano, de tal vez tener una enseñanza, una conferencia sobre nuestro sistema de teología. Y yo creo que va a llegar el tiempo. Hay que pasar el virus primero, pero va a llegar el tiempo. Eh, Para mí, hermano, yo en el seminario, yo tuve la oportunidad de estudiar sobre estas cosas y mi profesor principal era el fundador del Seminario Teológico Tyndale.
casi como un mentor. Y una de las cosas que él me enseñó, y él graduó de Dallas, él graduó entre los grandes, digamos, de Wolver y Riley y Pentecost, pero él me dijo, yo creo que esto es muy importante. Lo más importante, mira, llegamos a las dispensaciones y el dibujo y todo, pero lo más importante son dos cosas. Primero es la interpretación consistente. Si la palabra dice Israel, es Israel. Si la palabra dice iglesia, es iglesia. Entonces es haciendo su exégesis, tomando en cuenta el significado de palabras, tomando en cuenta el tiempo de la historia. Digamos, yo estoy enseñando sobre Mateo en este momento. Un estudio en que estoy tratando de enseñar a nuestra gente no cometer el error de leer la Biblia como es escrito directamente a usted. Bien, lleno de cosas aplicables a nosotros, pero siempre cuando está estudiando la palabra de Dios, hay que recordar a quién es dirigido. El libro de Mateo es clásico. El libro de Mateo es escrito a los judíos. Entonces hay que colocarse en el lugar de un judío del primer siglo. Y cuando está leyéndolo, recordando, es escrito a ellos, había un contexto histórico, y nunca leerlo como es escrito a mí. Entonces, cualquier teología que tiene, esto es lo más importante. Obviamente, si es la teología de la teología reformada, entonces la tendencia, porque cree que hay un pueblo de Dios, entonces no va a distinguir, va a leerlo como ya está escrito directamente a la iglesia. Y puede entender la confusión en este momento. Sí. Mira, entonces es muy importante aplicando su exégesis. Segundo, y viniendo de este principio, es recordando los pactos claves. Esto es, para mí, el entendimiento de las dispensaciones es importante, sí, pero más importante, eso es mi perspectiva, más importante es entender los pactos bíblicos, no los pactos teológicos, los pactos bíblicos. Porque Dios empezó con Abraham y él ha dado una promesa incondicional, sin condiciones, a él, y de este pacto viene el pacto palestino. El pacto, hoy día muchos de los que enseñan la profecía usan el pacto de la tierra, porque la tierra, el nombre palestino no vino en la historia hasta después. Entonces es anacróstico, digamos. Entonces, y el pacto davídico y el pacto nuevo. Entonces, esto viene del pacto abrámico, amplificado del pacto abrámico. Y si alguien puede entender estos, entonces es un gran clave de entender la Biblia entera. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto, y yo sé que hay diferentes perspectivas sobre el nuevo pacto. Hay entre nuestro campo clásico. Hay algunos que dicen que hay dos nuevos pactos, hay otros que dicen hay un nuevo pacto. Yo creo que hay un nuevo pacto.
Este nuevo pacto fue dado a Israel, la nación de Israel. Yo creo que esto es lo que está explicado en Romanos 11. Esta promesa, la promesa dado a Abraham es este raíz, y nosotros, la iglesia, los gentiles en la iglesia están colocados en el árbol, y nosotros estamos recibiendo la vida espiritual por el pacto abrámico, el pacto nuevo, que fue inaugurado en Hechos 2. Pero, como dice Pablo ahí en 11, un día va a venir. Va a venir Cristo. Yo no puedo citarlo, yo voy a leerlo. Yo creo que es muy importante. Romanos 11 dice, Sí. y así todo Israel, voy a empezar en 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quité sus pecados. Y él dice en 20, voy a seguir. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Los padres son Abraham, Isaac, Jacob. Estos son las personas que han recibido esa promesa, este pacto abrámico, y fue dado de Abraham a su hijo, a Israel en total. Él dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Mira, hermano, punto final en esto, punto final. Amo mucho mis hermanos que creen en el pacto el pacto de obras y pacto de gracia y todo. Pero ¿cómo alguien puede leer esto y no cree que Dios tiene propósito por Israel en el futuro? No entiendo. Y mi única explicación es esto: su hermenéutica. Su hermenéutica los llevan a este punto. Sí, los dos consejos que le dio su profesor, excelente, y son justamente clave hoy para poder cimentar también y fortalecer, ¿no? El mismo sistema de interpretación, como usted lo mencionaba. Sí. Aprovechando así un poquito lo que usted mencionó referente a Mateo, hay entonces quienes, por ejemplo, usando aún dispensaciones, o teniendo un sistema de interpretación dispensacional, diciendo, y Mateo es para los judíos o fue escrito para los judíos, entonces vienen a pensar que no hay aplicación para nosotros en nuestro tiempo, Oh, considerando, por ejemplo, capítulos 5, 6, 7 de las bienaventuranzas o el sermón del monte de Mateo, sí, por sí. ejemplo. ¿De qué forma usted nos puede ilustrar un poquito que no es así? Que no es así, que verdaderamente tenemos en las enseñanzas que es a los judíos como ejemplo Mateo, pero tiene una aplicación también para nosotros. Exactamente, hermano. Gracias, pastor, este es un punto muy importante. Yo estoy en esto en este momento, enseñando. Estamos en Mateo 5 en este momento, en nuestro estudio en los miércoles en la tarde. Es la verdad. Entonces, cuando está interpretando este pasaje, obviamente es a los judíos. Pero mira, hermano, cuando alguien está, y esto es el contexto histórico, no voy a dudar esto. Uh-huh. Por esto hay cosas que no encajan en la edad de la iglesia. Pero mira, uno de los problemas
en este siglo, primer siglo, era que cuando está estudiando los evangelios, lo que alguien toma en cuenta es que los líderes eran, casi todos los líderes no tenían ni una relación con Yahweh, con Jehová. Entonces son líderes religiosas, incrédulos. Entonces, pero la gente, mira, cuando alguien es líder, pocos de los que están siguiéndole va a vencer más allá espiritualmente de donde está el líder. Por esta, el líder hay que constantemente crecer como líder espiritualmente. Entonces hay gente como ovejas sin líder, sin pastor, digamos, como dice Jesús. Entonces, su entendimiento de justicia era muy bajo. Entonces, cuando Jesús llega al punto de dar el sermón del monte, él está explicando a la gente, estos son discípulos, estos son los que tienen hambre por la justicia. Ellos quieren ser hijos del reino, digamos. Entonces, él empieza en este sermón, él explique cómo alguien ve cuando realmente ha arrepentido. Entonces, ¿qué es el carácter de una persona que es realmente espiritualmente cambiado? Y entonces, esto sería igual hoy día, hermano. Entonces, si alguien va a estar viviendo una vida como un cristiano, entonces ¿cómo se llama? Beatitudes. Esta parte del principio del Bienaventuranza. bienaventuranza, dice. Esto, gracias, hermano. Entonces, si alguien es convertido en la edad de la iglesia, tal vez no inmediatamente va a haber un cristiano tal así, pero si es cambiado, si el Espíritu Santo está morando en su vida, Hay transformación. hay transformación y va a haber exactamente como dice en estos bienaventuradas, ¿verdad? Sí. Entonces, Excelente. en esta manera, alguien puede entender dentro del contexto histórico, dentro de la oferta del reino, el entendimiento de esto, pero espiritualmente, mucho de lo que es el sermón del monte tiene una aplicación directa a nosotros, porque Así es. está hablando de la vida espiritual, Así es. ¿verdad? Del carácter. Sí, exactamente, pastor. Buena pregunta. Profe, Dallas, Ceteca, Hebrón. Nosotros veíamos así casi siempre, Sí, como que todo venía en esa línea. sí, Hay ahora un cambio. sí, No estamos como en la misma línea, se puede decir, los tres seminarios. sí, sí, verdad, ¿Qué ha verdad. pasado? ¿Qué ha pasado tal vez o qué podemos, qué comentario merita la diferencia hoy, ¿no? Porque tal vez no hay ni la conexión, ni tampoco la influencia teológica, tal vez. ¿Cómo estamos en eso? Yo creo que yo estoy de acuerdo en cuanto a, obviamente, con el cambio en Dallas. Mira, sigue profesores en Dallas que son de nuestra línea, clásico, pero hay una mezcla. Y tal vez mi hermano Pablo Zuulka, tal vez él puede hablar mejor a esto porque él estaba durante ese tiempo, pero en lo que yo entiendo, había profesores que estaba enseñando en Ceteca
tal vez se fue a Dallas por un tiempo y por la influencia ha vuelto a Zateca medio Progresivo. progresivo. Tal vez no medio, tal vez totalmente progresivo. Entonces, lamentablemente, los seminarios, había un tiempo en que ellos tenían que tomar una decisión. Es algo serio, queremos mantener una línea nada más o permitir algo más, más allá de lo histórico y que enseñamos. Y al menos en estos dos seminarios han decidido permitir algo más allá de lo que había enseñado en el pasado. Hebrón, no sé, hermano, yo voy a ver cuando llego. Pero yo, Va a venir todavía, profe, después de esto? sí, hermano, hay que orar en contra al virus de salir. Hay que Bueno, está bueno. expulsarlo de Bolivia Sí, 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 para que yo sí, pueda venir. sí. Entonces, Con ivermentina lo vamos a pasar acá. sí. Entonces, obviamente, estudiando la historia, una teología usualmente llega a un alcance grande cuando hay hombres muy capacitados y están convencidos al punto de dedicar su vida a defender esta teología. También esto depende en la oportunidad que ellos tienen. Por ejemplo, estudiando la historia de Dallas, del Seminario Teológico Dallas, había un tiempo en que Ryrie y Wolver y Pentecost y otros también, pero estos son los tres grandes más reconocidos, ellos estaban enseñando en el seminario, viajando a conferencias, estando en las iglesias para, para, para mantener uh, este tipo de influencia. Tiene que tener un hombre muy capacitado y un hombre que está tiene un compromiso de dedicar su tiempo, porque es mucho tiempo viajar y enseñar uh, Todo el tiempo. todo el tiempo. Es duro sobre la familia cuando alguien tiene familia y está haciendo esto. Pero, profe, Pero, pensando en lo mismo, ¿por qué no ha surgido o por qué no hay más maestros de teología o de Biblia dispensacionales, así como usted dice, que realmente tengan ese peso, ¿no? Porque ya no está Rairi, ya no está Don sí, Walbur, Don Pentecost, por sí, lo menos en esa influencia. sí, Y hoy entonces cuando vamos a los libros para la juventud y para todos nosotros en búsqueda de teología, en búsqueda de exégesis, en busca de herramientas de interpretación, solamente encontramos por las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o todo lo que hay en Google, y aún mismo lo que encontramos en la biblioteca son todos reformados, ¿no? verdad, Entonces, verdad. todo es, ya sea por libro, ya sea por audio, ya sea por radio. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Por qué se ha perdido una generación sin tener esa predominancia y esa influencia a un nivel, a una escala grande como hubo en su momento, ¿no? Como Sí, usted mencionó, Friday, Walworth, Pentecost. sí. No sé si puedo responder a esto. Yo creo que eh, de mi perspectiva era el problema principal en esto es el cambio de Dallas, porque Dios había levantado Dallas al punto en que ellos realmente, por sus graduados, había influenciado y empezado muchos otros seminarios. Entonces, por la conexión de los otros seminarios, cuando ellos empezaron a cambiar, entonces también está afectando Moody,
ah, hay muchos. Mm, Entonces, todas sus hijas también había afectado. Es, yo creo que esto, y los que están, los grandes que estaban convencidos de esta teología, no están en las conferencias, están con el Señor, esos tres. Y sus discípulos no están haciendo este tipo de conferencias. Cuando yo volví a los Estados Unidos en 2009, yo estaba muy sorprendido por esto, porque no eran los dispensacionalistas que estaban haciendo las conferencias, eran más los de la perspectiva reformada. Y hasta ahora, ellos están haciendo este tipo de conferencia. Por esto tiene mm, más impacto. Entonces, si las iglesias en Bolivia están convencidos, entonces tiene que tener pastores, mejor un grupo de pastores que dice que esto es importante, eso es lo correcto, eso es primero, eso es lo correcto, eso es este acercamiento a las escrituras, es lo correcto, es el acercamiento que nos da la habilidad de realmente entender lo que dice el Señor, y es importante para nuestro pueblo guardar estos principios, enseñarlos y discipular a los jóvenes de entenderlo igual, y tener conferencias dentro del país. eso es importante. Es lo que yo también he Y estado orar. diciendo. Debemos unirnos, Amén. Sí, sí, debemos unirnos. hay que tener un Mm. grupo de hombres comprometidos a esto, ¿verdad? Dale, profe, para concluir, algún consejo para los estudiantes jóvenes. Muchos aún ellos están en el Hebrón, algunos, otros están llamándose, Dios está llamando al ministerio, pero están con lo que hoy hay, y lo que hoy hay es más reformado por la Sí. influencia y todo. ¿Qué recomendación, qué consejo tal vez usted le daría? Usted es alguien que estudió y estudia teología desde su juventud, sacó su doctorado. ¿Usted acabó su doctorado en Dallas? No, Sí, ¿no? en Tyndale. En Tyndall, ¿no? Eh, entonces, tal vez alguna recomendación, profe, y un consejo para la juventud, ¿no? Que está estudiando Yo, teología, ya, pensando en esto del nacionalismo un poquito. bien. Eh, Tal vez antes de hablar de la teología, recordar que esos hermanos no son enemigos. Yo creo que eso es importante. Esos son Ujú. hermanos en Cristo. Vamos a Así estar en es. el cielo siempre con ellos, la eternidad. Pero si estamos convencidos que el dispensacionalismo es lo correcto, y yo estoy convencido, pero usted tiene que estar convencido. Entonces, si en serio quiere entender la teología, es estudiar y comparar lo que dice estas diferentes teologías. Preguntar por qué está diciendo, qué es la diferencia, por qué llega a este diferentes puntos. Entonces, alguien puede enseñar la teología en un seminario, un sistema de teología, pero hasta que el alumno está convencido, puede cambiar. Hay hermanos que han graduado bajo Schaeffer y Wolver y Pentecost y todo esto, o sea, que ha cambiado, que han salido y empezar de creer en la teología del pacto. Entonces, eh, los que van a defenderlo son los que están convencidos sí mismos que esto es lo correcto. Porque mira, no es simplemente defendiendo una teología, es recordando que un día yo voy a estar delante del Señor. Y como pastores, como profesores, mira,
no vale mucho cuando estamos delante del Señor si yo era el rector del seminario Brown. Esto no vale mucho. No vale nada realmente. Si he escrito hartos libros, muy reconocidos, todas estas cosas no son tan importantes. Lo que va a estar importante cuando está delante del Señor como una persona dotada como maestro es que yo he rogado al Señor, yo he orado y yo he llegado a convencerme que este sistema de teología es lo correcto. Yo he vivido esta teología, yo he proclamado y enseñado y predicado este sistema. Entonces, últimamente no es el reconocimiento del mundo, es este reconocimiento, esta recompensa que vamos a recibir cuando estamos delante del Señor. Esto debe ser la motivación. Amén, amén. Amén. Excelente, profe. Agradezco que ha desempolvado su español para hablar conmigo un rato. Y, y está bien, tiene que practicar porque si va a venir a Hay Bolivia, que, tiene que hablar en español. ¿verdad? Entonces, un placer poder saludarle. Una de las cosas que yo valoré mucho de usted como profesor de una manera muy práctica y lo sigo diciendo hasta hoy, y es que a pesar que a veces tenía preguntas nuestras o preguntas de la clase difícil, usted decía, voy a estudiar y la próxima le respondo. Amén. Amén. Tenía que estar bien seguro para responder, ¿no? Y es la idea, Amén. ¿no? Sí. No es creer saberlo todo, Amén. sino realmente ir a la palabra y poder responder a partir de ahí, de la escritura. ¿Verdad? Gracias, profe. Dios bendiga su vida, su ministerio en esa faceta de pastor ahora. Y Igualmente. bueno, un placer también poder de una u otra forma llevar esta entrevista que sea de ayuda, sea de reflexión para Amén. el pueblo cristiano, para los pastores, para Bolivia y para la Amén. juventud también que está con tal vez estas influencias y tal vez estas dudas que de una u otra forma puede ayudarle a despejar y puede Amén. ayudarle a buscar la teología, pero una teología bíblica desde las escrituras. Entonces, con un Amén. sistema Amén. de interpretación realmente consistente. Dios le bendiga, profe. Un placer cerrar esta entrevista y entonces nos da gozo poder tenerle. Amén, hermano. Saludos a la familia. Amén, amén, bro. Igualmente, Dios le bendiga.